Hola a todos, bienvenidos al canal Mickey NS y ahora vamos a hablar sobre Nintendo y los juegos AAA. Esto lo voy a hablar porque es un tema del que me estuvieron pidiendo mucho la opinión algunos de los seguidores de este canal y quería dejarles bien en claro algo y quizás si no sabemos tanto sobre esto podríamos aprender un poquito más y les voy a dar mi opinión al respecto de bueno, como sabemos, Nintendo desde el principio de los tiempos, cuando empezaron con los videojuegos, porque Nintendo es una empresa que tiene más de 160 años, obviamente que al principio no se dedicaban a los videojuegos, luego cuando empezaron con el tema de los videojuegos es de la parte que vamos a hablar. Durante la época de la NES, luego Super NES, Nintendo 64, lo que es GameCube y todas las generaciones de Nintendo siempre tuvieron una particularidad, que es de que Nintendo tiene sus creaciones propias llamadas IP, que serían de su autoría como personajes y franquicias. Entonces les voy a hablar yo sobre mi pensamiento sobre esto y todo lo demás. Desde que empezó Nintendo, bueno, yo lo empecé a seguir desde la consola NES, porque me gustaron juegos como Super Mario y bueno, y otros tantos más. Hay algunos juegos que son ajenos a esta compañía y justamente también de eso es de lo que voy a hablar. Por ejemplo, en Nintendo desde la NES, Super NES, hay compañías terceras que trabajaron con Nintendo para realizar cierto tipo de juegos, varios que llegaron a ser muy conocidos e incluso hasta el día de hoy y que siguen saliendo secuelas tras secuelas. Por ejemplo, en ese tiempo, o sea, lo que es el tiempo de NES y Super NES, estaban dos compañías principales que eran las que realizaban las videoconsolas, que serían Nintendo y Sega. Si uno tenía una consola Nintendo, iba a jugar a ciertos juegos que eran desarrollados pura y exclusivamente para esa consola. Si uno tenía una consola Sega, también iba a jugar a juegos desarrollados exclusivamente para esa consola, y había muy pocos juegos que podían estar en ambas consolas, que eso sería lo que se le llama multiplataforma. Bueno, les voy a decir, por ejemplo, lo que es mi caso con lo que es ahora actualmente Nintendo Switch. Bueno, en mi opinión personal, o sea, bueno, eso fue el principio de las eras, cuando fue la guerra de los videojuegos, lo que era Nintendo contra Sega. Cada uno tenía sus juegos, a la gente le gustaba más una u otra compañía, también depende del lugar en donde vivían. Era la compañía que llegaba y se instalaba en su ciudad, en su pueblo, y era la que jugaban los chicos y la gente de esos lugares. Entonces, ¿qué pasó? Al empezar a pasar el tiempo y a pasar el tiempo, salieron otras compañías como Sony PlayStation y como Xbox. También se empezó a desarrollar mucho más lo que es los videojuegos en la plataforma de PC, y bueno, y ahí empezaron a ocurrir cosas que hicieron que cambie todo esto de que antes era la guerra entre Nintendo y Sega. Es de que empezaron a salir compañías que empezaron a ganar muchísimo dinero y lo que hacían es sacar juegos para todas las plataformas y todos los sistemas posibles. Entonces, si alguien se compraba una PlayStation o una Xbox 360, o se compraba o tenía una computadora para jugar a los videojuegos, entonces lo que pasaba es de que tenían los mismos juegos en las distintas plataformas. Y a eso es a lo que voy yo con los tipos de juegos estos, que están divididos básicamente en tres tipos de juegos. Lo que son los juegos independientes, que serían de compañías muy pequeñas que desarrollan videojuegos, generalmente no llegan a ser muy conocidos, salvo algunos casos excepcionales de algunos de estos juegos. Y luego están las compañías que ya son conocidas por todo, por ejemplo lo que es EA, lo que es Capcom, entre otras compañías. Y bueno, esas compañías realizan dos tipos de videojuegos, que serían los clasificados A, que sería un juego que tiene su buena reputación, digamos. Por ejemplo, un juego de Mega Man es un juego de categoría A.
Y luego tenemos los juegos que son AAA. Un juego AAA es un juego en el que la empresa invirtió muchísimo dinero para que el juego salga muy grande, muy lindo. Invirtieron en lo que es el sonido, o sea, bandas sonoras, mucho lo que es la producción del juego, para que el juego sea algo que realmente valga la pena. Como por ejemplo pasa lo mismo en la industria del cine. Las películas, que tenemos películas independientes, tenemos películas convencionales y tenemos las películas que son de alto presupuesto. En los videojuegos AAA sería de alto presupuesto, que sería un juego que te garantiza de que es excelente. Entonces vamos a hablar con respecto a esto. O sea, en los juegos AAA hay dos categorías también, al igual que en los juegos que son clasificación A, de que están los juegos que son exclusivos y están los juegos que son multiplataformas. Generalmente alguna compañía de las grandes prefiere hacer un juego multiplataforma para así poder ganar mercado de las distintas compañías y de los distintos clientes. O sea, que por ejemplo, que si alguien tiene Xbox y alguien tiene PlayStation, entonces le venden el juego a lo que es PlayStation y lo que es Xbox, entonces van a ganar de cliente a los usuarios de ambas plataformas. ¿Qué pasa aquí con Nintendo? Pasa que Nintendo como es una de las empresas que tiene más IPs propias, entonces ellos desarrollan juegos directamente para su plataforma y no lo comparten con las otras plataformas. Más allá de lo que sea la consola en cuanto a potencia, en cuanto a lo que es velocidad de hardware y todo ese tipo de cosas, tienen juegos que son exclusivos. Entonces ahora, ya que estamos bien metidos en el tema, voy a hablar sobre lo que quería hablar al principio, pero todo esto fue la introducción. Hay gente que por ejemplo está reclamando, no sé si será que son nuevos usuarios de Nintendo, están reclamando por ejemplo juegos como Red Dead Redemption, GTA V y todo ese tipo de juegos. ¿Y qué pasa acá con esto? Pasa de que por ejemplo los usuarios viejos de Nintendo, cuando fuimos a comprar una Nintendo Switch, o cuando vamos a comprar, porque realmente nos costó llegar a alcanzar el dinero para comprarla, compramos esa consola y empezamos a exigir juegos y juegos. Realmente yo a lo que voy es de que cuando por ejemplo yo en mi caso personal me compré la consola Nintendo Switch, yo la compré por los juegos de Nintendo, no la compré por los juegos AAA multiplataforma, porque para eso puedo jugarlo en PC, puedo buscar otra manera de jugarlo. Entonces yo a lo que voy es que no entiendo bien a lo que es los usuarios que reclaman juegos grandes de estos AAA de compañías externas cuando tienen una Nintendo Switch. O sea, teniendo una Nintendo Switch por ejemplo y nos cae el juego como Skyrim, o nos cae un juego como para la gente que le gusta Dark Souls Remaster y varios tipos de estos juegos como Wolfenstein por ejemplo. O sea, es una bendición que ese juego llegue a una plataforma de Nintendo, pero no es una obligación de que ese juego llegue a una plataforma de Nintendo, porque nosotros cuando compramos el producto no lo estábamos comprando por esos juegos AAA multiplataforma, porque para eso podemos comprar algún otro o jugarlo en la PC, como quien dice, a esos otros juegos. Así que, o sea, yo por ejemplo en el caso mío personal, o sea, la consola Nintendo Switch la compré por Zelda Breath of the Wild, porque sabía que iba a salir un nuevo juego de Mario, y porque también uno tiene expectativas y hype de juegos posibles que pueden llegar a salir en esa consola. Entonces yo a eso es lo que voy, de que, o sea, nosotros como usuarios de Nintendo, o sea, el tema de estar pidiendo juegos de ese estilo como lo que es Wolfenstein y todo lo demás, o sea, bueno, si llegan, si no llegan, todo bien, porque si buscamos a Nintendo lo buscamos por eso, o sea, si no podemos irnos para otro lado. No sé, esa es mi opinión personal y quería dejárselas claras porque hay mucha gente que me lo estuvo preguntando y la venía preguntando y bueno, aquí está la respuesta de lo que íbamos. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en la próxima. Chau, nos vemos. Chau.